pantalla para seguir. Ahí. Ya, ¿se ve? Sí. ¿Listo? Entonces, ahí puse habilidades comunicativas, unos monitos que son representativos de la asignatura, ¿no es cierto? Ahí estoy usando la comunicación no verbal. Y, bueno, vamos a hablar que la organización curricular actual de la asignatura de lenguaje y comunicación en general, o de la asignatura que tiene que ver con las habilidades comunicativas y del lenguaje, se agrupa en la actualidad en 3 ejes fundamentales. Estos ejes son el eje de lectura, el eje de escritura y el eje de comunicación oral. La lectura, que tiene que ver específicamente con la comprensión, la escritura con la producción de textos, ¿no es cierto? Y la comunicación oral, que es tanto la producción de tipo oral, o sea, la comunicación, perdón, comunicación oral, que tiene que ver con la producción oral, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en la actualidad se dice que escuchar, hablar, leer y escribir son las competencias comunicativas que debe desarrollar una persona para desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Y obviamente que esas competencias tienen que estar mucho más desarrolladas en los profesionales, en los profesores, ¿no es cierto? Y obviamente que ustedes, que son futuros profesores. ¿Ya? Y dentro de siguiendo esta línea, ¿no es cierto?, podemos señalar o recordar, ¿no es cierto?, que dentro de la comunicación hay varios elementos, ¿no es cierto?, y uno de los elementos más relevantes tienen que ver con el contexto, ¿ya? Por el que el contexto, ¿no es cierto?, que es el entorno físico, ¿no es cierto?, en donde se desarrolla la comunicación, nos va a permitir, o sea, ese contexto va a ser que la comunicación, ¿no es cierto?, pueda mejorar, y dependiendo del contexto, como lo comentamos antes, también va a ser cómo el hombre se va a desarrollar dentro de la sociedad. ¿Ya? Entonces, no sé si se ve muy chiquitito, parece. Sí, se ve pequeñito. Ahí. Ahí se ve un poquito más grande, ¿no? Creo que no. Un poco, pero se ve más grande.
Una raya. Ya, entonces, voy a poner desde la diapositiva actual. Entonces, como les iba diciendo, ahora comenzaremos a estudiar el contexto, ya que está aquí, este contexto, en relación con la cognición, la metacognición, para el logro de aprendizajes. ¿Ya? O sea, lo que vamos a empezar a trabajar es cómo se reconstruye el conocimiento a partir de la lectoescritura, ¿ya? Que son vías de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí está un poquito más grande. Sale una rayita ahí. Entonces, lo que vamos a empezar a hablar ahora es el contexto y cómo ese contexto, ¿no es cierto?, puede ser capaz de cambiar, de hacer un cambio en algunos aspectos. Por ejemplo, un cambio en los estudiantes, ¿ya? Porque este contexto implica cambios de tipo educativo, cambios sociales en el estudiante y que van a permitir, ¿no es cierto?, o que están permitiendo de que el estudiante, o sea, se cambie el perfil del estudiante que queremos ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos ahora? Queremos un perfil, un estudiante, ¿no es cierto?, que sea capaz de definir propósitos de vida, que sea capaz de desarrollar sus potencialidades y, por otro lado, adquirir conocimientos. ¿Ya? Este contexto implica, ¿no es cierto?, cambios también, además que hay cambio a nivel del estudiante, también van a haber cambios a nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende el aprendizaje en sí. ¿Ya? Y este aprendizaje, ¿no es cierto? O sea, la idea es que este contexto también hace necesario que los estudiantes sean capaces de autoconocer, tengan un autoconocimiento para el aprendizaje y logren aprender a aprender. Y para poder aprender a aprender, tenemos que aprender también a hacer uso de algunas estrategias que son de tipo metacognitivas, que es tomar conciencia de cómo se aprende, y por otro lado, estrategias de tipo cognitivas que va a implicar el aprender a conocer. Este aprender a aprender está determinado por factores de aprendizaje, y esos factores son, hay factores de tipo cognitivo, factores que son afectivos sociales, y hay otros que son ambientales y de organización. Y el aprendizaje en sí, ya existen tipos de aprendizaje, y el tipo de aprendizaje, ¿a qué se refiere? Se refiere a la capacidad que tenemos que tener para poder seleccionar, organizar y procesar la información que recibimos. ¿Se entiende? O sea, gracias al contexto, o sea, este contexto va a hacer que existan cambios a nivel educativo social y por ende ha permitido que el estudiante tenga, o sea, que se elabore un nuevo perfil de estudiante, un estudiante que va a ser capaz de definir propósitos de vida, que va a desarrollar potenciales y que va a adquirir valores. ¿Ya? Y eso hace también, este contexto ha hecho o ha implicado cambios también a nivel de la enseñanza-aprendizaje y por ende lo que ahora necesitamos son personas que logren aprender a aprender a través del uso de estrategias metacognitivas como son, que es la conciencia, perdón, de cómo se aprende y lo cognitivo que implica el conocer. Y ahora lo que requerimos en la actualidad son profesionales, ¿no es cierto?, o personas que sean capaces de seleccionar la información, organizar la información y procesarla. ¿Sí? ¿Me siguen?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si se fijan, el contexto es súper importante, porque ha permitido, ¿no es cierto?, que existan cambios a nivel del estudiante, ¿no es cierto?, y también de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y aquí vamos a trabajar un extracto del Principito que habla de alguna manera, o sea, explica el concepto de contexto. Entonces, este dice así: cuando llegó al planeta, saludó respetuosamente al farolero. Buenos días. ¿Por qué acabas de apagar el farol? Es la consigna, respondió el farolero. Buenos días. ¿Qué es la consigna? Apagar el farol. Buenas noches. Y volvió a encenderlo. Pero, ¿por qué acabas de encenderlo? Es la consigna, respondió el farolero. No comprendo, dijo el Principito. No hay nada que comprender, dijo el farolero. La consigna es la consigna. Buenos días. Y apagó el farol. Luego se enjugó la frente con el pañuelo a cuadros rojos. Tengo un oficio terrible. Antes era razonable. Apagaba por la mañana y encendía por la noche. Tenía el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir. Y después de esa época, ¿la consigna cambió? La consigna no ha cambiado, dijo el farolero. Ahí está el drama. De año en año el planeta gira más rápido y la consigna no ha cambiado. El Principito, Antoine de Saint-Exupéry. ¿Qué les dice este texto? Con consigna se refiere como al deber del farolero, ¿o no? Claro, claro. Es como el deber del farolero. El planeta gira más rápido y no ha cambiado la consigna. O sea que el tiempo que trabaja no ha cambiado y no puede descansar tranquilo. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con el contexto? ¿Qué le pasaba antes y qué le pasa ahora? Antes tenía tiempo de descansar con el... Como prendía por la noche y apagaba por el día las luces del faro. Pero como cada año el planeta giraba más rápido, no puede descansar porque no han cambiado la consigna que tiene. ¿Ya? Sus horas Lo de que, trabajo han sido alteradas. o sea, lo que pasa aquí, ¿no es cierto?, que el farolero realizaba su tarea a la perfección, Sí. ¿ya? Y él era como parte de su naturaleza, ¿no es cierto?, el apagar y encender la luz cuando correspondía, ¿no es cierto? Pero el problema es que el planeta, y como el resto del universo, ha seguido cambiando. Entonces la rutina siguió siendo la misma, ¿ya? Pero el contexto se transformó. ¿Sí? O sea, en la actualidad, para poder desarrollarnos adecuadamente en la sociedad, ¿no es cierto?, tenemos que adecuarnos al contexto y en base al contexto, ¿no es cierto?, vamos a comunicarnos bien y vamos a poder aprender mejor. ¿Sí? La Real Academia Española define contexto como el entorno físico o de situación, ya sea político, social, económico, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el cual se considera un hecho. ¿Ya? En el caso de este proceso educativo,
el contexto lo va a constituir todas las circunstancias y factores que están involucrados en el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Jacobson, que es el teórico que habla de este, o que es el que elaboró este esquema de comunicación que vimos anteriormente, ¿no es cierto?, señala que el contexto o el referente es el conjunto de factores y circunstancias que acontecen en el entorno donde está ocurriendo el hecho comunicativo. Factores y circunstancias que se van a producir, ¿no es cierto?, o que se suceden cuando se produce el mensaje y que pueden compartir el emisor con el receptor. ¿Sí? Entonces, el contexto va a ser todo el conjunto entonces de factores o las circunstancias donde está ocurriendo ese hecho y que va a permitir, ¿no es cierto?, que el mensaje se produzca de buena manera. ¿Qué quiere decir esto? Que o sea, el contexto es muy importante para el proceso educativo, ¿ya? Ahora, si hablamos del contexto educativo, ¿no es cierto?, existen diversas teorías sobre la educación que han tratado de explicar cómo los sujetos son capaces de acceder al conocimiento, ¿ya? Entonces, el objeto de esa teoría se centra en la adquisición y desarrollo de ciertas destrezas, de habilidades, en el razonamiento también y en la manera en que los individuos vamos a ser capaces de adquirir ese conocimiento. Antiguamente, el docente se le han asignado, o sea, el docente anteriormente tenía como un rol solamente de transmisor de conocimiento, ¿ya? Solamente un transmisor de conocimiento. Pero la verdad es que en la actualidad se ha visto, de acuerdo a los cambios, ¿no es cierto?, en el contexto, que ahora es necesario que el maestro tenga un papel mucho más, más dinámico dentro del proceso educativo. Que no solamente sea capaz de reducir, o sea, de transmitir la información y de facilitar el aprendizaje, sino que también debe ser un guía, un orientador en esta actividad de construcción del conocimiento de los alumnos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya, en los últimos años, ¿no es cierto?, todas las instituciones a nivel superior, ¿no es cierto?, han tratado de realizar una serie de transformaciones o reformas para cambiar las metodologías de enseñanza, porque como hay muchos cambios, ¿no es cierto?, muchos cambios en lo social, político y económico, y además como el conocimiento es cada vez más grande, entonces han buscado nuevas estrategias y nuevas metodologías de enseñanza para que sus estudiantes, ¿no es cierto?, puedan lograr mejores aprendizajes y por ende tener mejores también, tener mejor conocimiento. ¿Ya? Nosotros cuando aprendemos, ¿no es cierto?, vamos a ser capaces de aprender en la medida que vamos a ser capaces de elaborar una representación sobre un objeto o de un conocimiento que intentamos aprender, lo cual implica aproximarnos a dicho objeto o contenido con la finalidad de aprehenderlo, o sea, de asirlo, de hacerlo parte nuestra. Y en ese proceso de tratar de aprender, ¿no es cierto?, lo que se hace es que el conocimiento que nosotros tenemos
o las experiencias, ¿ya? Se van a unir a las experiencias, ¿no es cierto?, que vienen desde afuera. Entonces, lo que vamos a hacer para poder aprender constructivamente es tomar el conocimiento que traemos, relacionarlo con el nuevo conocimiento, ese conocimiento procesarlo, ¿no es cierto?, y hacerlo nuestro. Porque lo que la sociedad en este momento requiere son profesionales, ¿no es cierto?, o que sean capaces de desarrollar el máximo de potencialidades, tanto desde el punto de vista cognitivo, afectivo y físico. Y eso le va a permitir adquirir ciertas habilidades, actitudes y valores que le van a finalmente lograr, ¿no es cierto?, un mejor desempeño profesional. Así también, además de un desempeño profesional, un bienestar. Y obviamente que le va a permitir también a la persona integrarse adecuadamente al mundo donde está, a la sociedad actual. O sea, eso es lo que ha hecho el contexto desde el punto de vista educativo, ¿ya? O el contexto educativo está tratando de buscar metodologías que sean adecuadas para que los estudiantes y las personas en sí puedan aprender a aprender. ¿Me siguen? Sí. Si tienen alguna duda, me van... ¿Ya? Ahora vamos a hablar del contexto de tipo social. El contexto social en general es determinante para el logro de aprendizaje. Nosotros los individuos siempre estamos inmersos en una realidad que influye en nuestra manera de captar el conocimiento, de aportar y adaptar el nuevo conocimiento a dicha realidad. ¿Ya? En las últimas décadas, ¿no es cierto?, hemos sido testigos de grandes transformaciones en los ámbitos tanto económico, social, político y cultural. Esos cambios se han extendido rápidamente tanto a nivel, no solo a nivel colectivo o individual, sino que a nivel mundial, ¿ya? Y ese proceso se conoce como el proceso de globalización. Ya es un proceso que hace, ¿no es cierto?, que en el transcurso del tiempo seamos capaces de, a través de los viajes, el mundo, el comercio, las migraciones, la influencia cultural, la diseminación del saber, ¿no es cierto?, tengamos la capacidad de aprender, ¿ya? Y de estar conectados unos con otros. El típico ejemplo, aquí en Chile, si pasa, por ejemplo, hay un terremoto aquí en Chile, antes de los 2 segundos ya se conoce en la otra parte del mundo. Entonces, este proceso de globalización tiene una relación directa con las formas que nosotros vamos a tener de aprender. Porque el aprendizaje es adquirir conocimiento. Y el conocimiento, ¿no es cierto?, es información. Recuerden que dentro del esquema de comunicación, ¿no es cierto?, hay ciertos elementos. Y lo que más... y lo que interesa en este proceso de comunicación es que nosotros podamos adquirir conocimiento y por otro lado transmitir también. La Real Academia Española define la globalización
como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Imagínense en la actualidad lo que está pasando con las vacunas. En la actualidad lo que se requiere, ¿no es cierto?, en el ámbito de la ciencia, ¿no es cierto?, en el ámbito de la medicina y de las vacunas, se necesita personas que sean capaces, ¿no es cierto?, que sean capaces de aprender a aprender, ¿no es cierto?, que crean, que de alguna manera, o sea, que creen instancias para poder inventar, en este caso, las vacunas. ¿Sí? Esos cambios, ¿no es cierto?, que se están desarrollando van a permitir, ¿no es cierto?, que las empresas, las instituciones, ¿no es cierto?, sean mucho más competitivos y puedan dar de alguna manera una respuesta rápida a los cambios que van ocurriendo y que sean capaces de dar respuestas rápidas y eficientes a los avances tecnológicos. O sea, lo que estamos mencionando las vacunas, o sea, lo que se necesitaba era que los investigadores se unieran, ¿no es cierto?, unieran fuerzas, por así decirlo, y crearan algo para evitar que esta pandemia se termine extendiendo y cobre mucho más vidas. Entonces, en la actualidad, y lo que habla la educación, ¿no es cierto?, es que necesitamos desarrollar ciertas competencias que nos permitan aprender a conocer, que nos permitan aprender a hacer, que nos permitan también aprender a ser y aprender a convivir. El aprender a conocer tiene que ver con el saber las técnicas, ¿ya? El aprender a hacer tiene relación con la metodología, o sea, ¿cómo debo hacer? El aprender a hacer tiene que ver con el saber ser desde el punto de vista personal y el aprender a convivir tiene que ver con el saber estar. O sea, el ser capaz de tener una competencia participativa. Y esta competencia participativa se relaciona o se vincula específicamente con el saber estar. Entonces, en la actualidad, los pilares de la educación son el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a ser y el aprender a convivir. Están calladitos. ¿Qué piensan de lo que...? Estamos prestando atención, profe. Sí. Modo serio. ¿Qué me pueden comentar de lo que acabamos de ver? ¿Cuál es la importancia del contexto? Bueno, que el contexto es capaz de darnos una idea de lo que se puede referir ciertas cosas. O sea, si no tuviésemos como un contexto, sería mucho más difícil comprender. ¿Ya? Que gracias al contexto uno como que deduce cómo tiene que decir las cosas, ¿o no? ¿Ya? Sí. Claro, pero y más allá de cómo decir las cosas, es también tener la capacidad de
tener la capacidad no solamente de, o sea, de recepcionar el conocimiento y repetirlo como papagayo, sino que ser capaz de interpretarlo. Y hacer que o sea, relacionar el conocimiento que traemos con el conocimiento nuevo y hacer un nuevo conocimiento y hacerlo parte nuestro. Y ese contexto, profe, nos ayuda a mejorar nuestra estrategia. Ay, se te escucha cortado. Se te escucha cortado y se escucha un perro de fondo mucho más claro que tú. Ay, sí, el perro de mi vecino, que atroz. Denle un bagazo, profe. Ahora, Péguenle un navajazo al perro. Oye, eso que estoy con micrófono, o sea, con el audífono. le decía que el contexto Si esos perros son ayudaría tranquilos. a la estrategia también de aprendizaje y de enseñanza. ¿Cómo? El contexto ayudaría, hasta ahí te escuché. Mejorar la estrategia de aprendizaje y de enseñanza. No te escucho. Dice que De el nuevo. contexto ayudaría a mejorar estrategias de aprendizaje y enseñanza. Claro. Sí. Claro. El contexto el que hace que nosotros podamos mejorar toda la metodología y las estrategias de aprendizaje. A ver qué me escuchan. Ve, aquí en el mapa lo vemos. Ve, este contexto va a implicar cambios no solamente en el estudiante, o sea, que el estudiante tenga mejores capacidades, ¿no es cierto?, para desarrollar su potencialidad, adquirir valores, sino que también ese contexto también implica cambios a nivel de la enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué es lo que necesitamos con el aprendizaje? Necesitamos que las personas sean capaces de seleccionar, organizar y procesar la información. Porque el conocimiento es mucho. Entonces no necesitamos, o sea, es imposible una persona que repita, sino que necesitamos personas que sean capaces de construir su aprendizaje y que sean capaces de aplicar. ¿Sí? Sí, entiendo. Y por ende, estas son las nuevas tendencias constructivistas. El constructivismo habla de esto. Es decir, que nosotros seamos capaces de aprender a aprender, es decir, tomar conciencia de cómo se aprende, en síntesis, construir mi propio aprendizaje. O sea, los profesionales, los profesores, no solamente tenemos que ser profesionales que expulsen, por así decir, el conocimiento, sino que tienen que ser unos guías para los alumnos, irlos guiando, entregándole las herramientas necesarias para que el alumno pueda aprender a aprender. Y construya su aprendizaje. Exacto. ¿Y cómo va a construir el aprendizaje? ¿Cómo va a aprender a aprender? A través del uso de estrategias. Y existen estrategias de tipo metacognitiva, que es la metacognición, es algo simple en el sentido de que es solo tomar conciencia de cómo se aprende. ¿Ya? Entonces, por eso es importante trabajar el uso y generalmente no, como que no, en la educación, sobre todo escolar, no se trabaja muchas veces en estas estrategias metacognitivas y cognitivas. Porque, como yo siempre digo, en los libros uno puede encontrar el conocimiento. ¿Te fijas? O sea, uno puede leer un libro en internet y el conocimiento está. Pero nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar ciertas estrategias que me permitan seleccionar
Lo que yo quiero aprender, organizar esa información y procesarla. Profe, y eso tiene que ver también con las habilidades que uno desarrolla, ¿cierto? Claro. Exacto. Por eso dice aquí que el aprender a aprender está también determinado por factores de aprendizaje y esos factores están relacionados con lo cognitivo, lo afectivo social y lo ambiental y de organización. Y esas habilidades se pueden desarrollar, se pueden aprender. Ah, claro. Por eso decía aquí que el contexto es tan importante porque nos va a permitir seguir avanzando en el conocimiento. Por ejemplo, en el caso del farolero, el farolero está, o sea, como que está estancado, no se da, está haciendo lo mismo siempre, pero el contexto varió. Como una rutina, ¿cierto? Claro. O sea, más que rutina, era como un deber. Pero no O sea, se tenía daba que, cuenta. independientemente de lo que pasaba en el contexto. Claro. O sea, el contexto se transformó, pero él siguió haciendo lo mismo. Mismo. Bueno, y a veces eso pasa en la educación. Por supuesto. Por ejemplo, esto me hace acordar de un ejemplo, que había una persona, ¿ya?, que le dice a otra, le dice, oye, ¿sabes qué? Mi perro habla. No, perdón, mi perro silba. ¿En serio? Sí, mi perro silba. Yo le enseñé a silbar. Ah, qué bueno. Qué bien, mira, te lo voy a mostrar. Entonces, mostraba ahí el perrito y le decía, ya, perrito, silba. Y el perro no silbaba, pues. Entonces, oye, le dijo, pero ¿no me dijiste de que el perro silba? A ver, yo le enseñé a silbar. Ahora, si él no silba, no es mi problema. Claro. ¿Te fijas? O sea, yo le enseñé al perro a silbar. Pero si el perro no silba, ya no es mi problema. Por eso no necesitamos, o sea, en la actualidad, ¿qué se necesita? Personas que sean capaces de entregar, o sea, en el caso de los profesores, son profesores que sean capaces de guiar a los alumnos por el conocimiento. No solamente una persona que expulse el conocimiento, sino que le enseñe estrategias para poder aprender a aprender. Porque el conocimiento está. Yo puedo tomar un libro, pero la forma como acceder al conocimiento, esas estrategias, esas tienen que desarrollarse. Por eso dice que el contexto es muy importante en el sentido de que el contexto hace que ahora los estudiantes tienen que ser capaces de seleccionar, organizar y procesar la información. Y no repetir como lorito. O sea, tiene que ser un estudiante que sea capaz de razonar, que tenga un pensamiento crítico. Que no sean autómatas. Que le dice, haga esto, no, sino que pensar, a ver, ¿por qué pasa esto? ¿Qué ocurre? ¿Cómo organizar la información? ¿Cómo procesarla? Por ejemplo, o sea, en la actualidad en los trabajos, yo creo que en todos los trabajos ahora se necesita personas que sepan usar algún tipo de tecnología. TICs. ¿No es cierto? Las TICs. Sí. Es importante. Si nosotros no manejamos las TICs, prácticamente nos volvemos analfabetos. Sí, hay un ¿Sí? analfabetismo.
Claro. Uno lo ve en la actualidad con las personas mayores. O sea, hay cuando, por ejemplo, a veces las personas mayores, no sé, pues tienen que pedir horas, por ejemplo, a través de páginas de internet, no tienen idea. No todos, obviamente. Entonces, esas personas que están así se van quedando atrás. Por ejemplo, tengo el ejemplo de mi padre. Mi padre tiene 88 años. Está lúcido, él era profesor, está súper lúcido, está como es bien capaz todavía. Ay, güey. Y él usa el computador, o sea, no usa el computador, usa el celular, manda WhatsApp, tiene Facebook, tiene Instagram. Mi tía abuela también. Más Claro, moderno ¿eh? que Miguel. Tiene Pero hay 82, otros, era profesora, ocupa el teléfono. claro, pero hay otros abuelitos que, incluso más jóvenes, que no tienen idea. Sí, sí, sí. Y hay algunos también que tampoco quieren aprender, que yo igual he estado con personas que cuando trabajaba, y yo quería enseñarles cómo utilizar la tarjeta de débito, porque a veces tenían tarjeta de crédito, débito, y yo le digo, yo le enseño, y me decía, no, hija, si yo no quiero con esto, no me gusta. Entonces como que igual se cierran algunos. Claro. Como el Es farolero. normal por el cambio que tienen muy medianamente avanzado para ellos. Claro, pero lamentablemente se van quedando atrás y no saben. Imagínense ahora, yo pensaba, Como ahora con dijeron esto de en la la era del hielo. pandemia, Viví en hemos este hoyo, estado, moriré en este hoyo. claro, no, y ahora con esta pandemia, imagínense, o sea, se supone, o sea, si estamos encerrados, la gente no debería salir, po. Y hay muchos abuelitos que a lo mejor viven solitos y no saben cómo utilizar las tarjetas, etcétera, etcétera, y tienen que ir a comprar. Entonces, por eso, en la actualidad, y por eso lo que señalo que el contexto es tan importante, en la actualidad, para poder sobrevivir en esta sociedad, tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de seleccionar la información, organizarla y procesarla. Claro. Y también por parte de, no sé, pues de la persona que quiere enseñarle, ya sea profesor o cualquier cosa, también tiene que, ejemplo, si el abuelito dice, no quiero aprender, igual uno podría hacer una estrategia para que de alguna manera abordar a la persona sin que se sienta tan presionado, sino que como que tenga las ganas de aprender, pues. Porque a veces igual va de la mano eso, porque de repente uno tira la esponja y sería, pero la idea es que la persona avance. ¿Y cómo integrarla al sistema? Exacto, algo así. Como no desistir, como seguir hasta el final, hasta que salga algo bueno. Claro. No, y con A mí mi nuestros profe me alumnos dijo igual, o sea, una vez, tenemos que enseñarles de algo hay que estrategias, morirse. las cosas de, por ejemplo, cuando yo trabajaba en básica, un ejemplo claro que yo siempre o sea, lo saco siempre de ejemplo, cuando uno le enseña las tablas a los niños de multiplicar. ¿Ya? Ahora, en la actualidad no necesitamos personas, o sea, porque las tablas de multiplicar, o sea, sirven las tablas de multiplicar demasiado, pero ahora está el computador, está el celular que uno puede hacer cálculos, pero lo que tenemos que enseñar a los niños es saber cómo utilizar el conocimiento, cómo hacer los cálculos, no que aprendan de memoria. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeña, a mí me obligaban a estudiarme las tablas de memoria. De memoria, mi papá igual. De memoria tenía que ser y me A mí ponía 2 también. por 1, 2 y cantadito. Sí, a mí 2 también. por 1, 2, 2 por 2, 4, pero yo no tenía idea por qué 2 por 2 era 4. Salía solo y me adelantaba en la enseñanza. Y yo, A mí Estaba en me primero decían básico, me así, compré un cartón de las tablas a multiplicar y lo pegué a mi ¿ya? pared. Y en segundo básico me estaban enseñándome las tablas. Claro. Y me dije, soy Lo un que maestro, pasa es me que adelantó. hay niños que son como más, ¿cómo decirlo? Mucho más como adelantados que otros.
Pero para el niño, no, o sea, el, entre comillas, normal, o sea, el que promedio. debería ir con los tiempos, uno debería enseñarles de cómo se sabe, o sea, cómo calcular, por qué 2 por 2 es 4. Y de ahí que el niño descubra después lo otro. Exacto. Ah, ¿Ya? O sea, que Antes él era, tome antes era muy conciencia de cómo riguroso se aprende. eso. Por eso se habla de las habilidades metacognitivas, es decir, tomar conciencia de cómo se aprende. O sea, Antes ¿por era muy qué 2 riguroso. por 2 es 4? Y no 2 por 2, 4 y yo no sé por qué. Claro. Entonces, Antes era muy riguroso eso, cuando yo estuve en los años 80, 90 en la escuela, y cuando iba en quinto básico, yo no me sabía las tablas. Entonces, una profe de matemática nos pescó como a todos así, y tuvimos una semana para aprenderlas. Si no sabíamos, nos ponía un rojo. pero de La física memoria. igual. Me la Claro, aprendí también, pero claro, igual fue como algo así como bien bajo presión. claro. No, yo lo que hacía con mis alumnos, por ejemplo, era, yo hacía que ellos construyeran la tabla. ¿Y cómo la construían? Porque hay una metodología, o sea, no una metodología, sino que es una que le llaman la caja Mackinder, no sé si la han escuchado. mm. La caja Mackinder es una especie de, o sea, la construía en un cartón, ¿no es cierto? Yo ponía cajitas de fósforo en distinta disposición, por ejemplo, 5, 5, 2 y 2. Y en el medio una cajita de fósforo. Entonces, para construir la tabla yo le decía, por ejemplo, 2 por 2. Entonces, ¿cómo se hacía? En 2 porotos, perdón, Eso 2 lo por 2, ¿no es cierto? En 2 cajas pongo 2 porotos, ¿no es cierto? Y después esos porotos los pasaba al medio y ahí los sumaban. Entonces ahí los niños ponían 2 por 2, 4. Entonces sabía que 2 por 2, ¿por qué era 4? Porque habían 2 cajas que tenían 2 porotos. Y la sumatoria hace 4. ¿Sí? Eso es lo que decía que yo aprendí a sumar por poroto, ¿cierto? Claro. Entonces que el niño sepa de dónde, entonces después aplique. O lo mismo con los ejercicios de matemática. Yo me acuerdo, chica, yo lloraba, y me acuerdo como que si fuera ella, yo lloraba porque no entendía cuándo el ejercicio era suma, cuándo era resta, cuándo era multiplicación y cuándo era división. Yo la verdad es que años y años yo sufría con eso, pero terrible. Y cuando yo hacía clase me acordaba de eso y yo a mis alumnos les enseñé a descubrir en la pregunta el tipo de ejercicio que requerían hacer. Era tan fácil como eso, como ver la pregunta. Si la pregunta decía, ¿cuánto hay en total? Suma. ¿Cuánto le falta o cuánto le queda? Resta. ¿Sí? Tengo tanta torta, ¿en cuántas personas la divido? O tengo, no sé, pues tengo 3 manzanas y las divido entre tantas personas. Entonces, yo le iba, esas son, o sea, el uso de estrategias, ¿ya? De tomar conciencia en el fondo de cómo se aprende, saber de dónde, cuál es el fondo, o sea, por qué 2 por 2 es 4 y no es 6, ni es 8, ni es 9. Es decir, tomar conciencia. O sea, en ese caso, los alumnos con esta caja Mackinder que yo le hice, ellos tomaban conciencia de cómo se aprende y de dónde viene él. Lo mismo pasa con los problemas matemáticos. Antes, no sé, pues la suma 2 más 2, 4. ¿No es cierto? Y si el alumno ponía 2 más 2, 5, malo. Sí, pues. Si llegar ¿Ya? y golpe. Pero ahora no, pues. Ahora 2 más 2 2, más 2 5. es Uno patata. dice, a ver, ¿qué pasó en el proceso? O sea, el alumno hizo bien el proceso, pero algo ocurrió que él puso 5 en vez de 4.
Entonces, en el caso si están con los porotitos, a lo mejor, como tiene la manito chica, a lo mejor se le saltó un porotito de más, entonces, ¿se fijan o no? O sea, el por qué, el cómo se aprende, tomar conciencia de cómo se aprende. Y eso es solamente estrategia. Marcar, ¿no es cierto?, los problemas, de indicarle que a través de la pregunta es la que nos va a decir qué tipo de problema es. Y no así, yo me acuerdo, leí el problema y yo decía, ay Dios mío, pero ¿qué será? Y me acuerdo que en los libros que yo usaba, salían a veces los monitos. Y yo tratando de entender y no había caso. Lo mismo me pasó con el uso del ábaco. El ábaco, no sé cómo se usa. Yo el ábaco, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, segundo básico, parece como si fuera ayer, en los libros aparecía el ábaco dibujado. Entonces uno tenía que poner las Profe, rayitas. que un abaco. ¿No sabe lo que es un ábaco? No. Es Yo como sí. una calculadora, es en el fondo una calculadora de la Espera, antigüedad. ¿eso de bolitas que se tiene que estar moviendo de lado a lado o qué? No, que son, ¿cómo se llama? Es un aparatito que le llaman el computador que tiene barras. Entonces uno va poniendo las unidades, las decenas, las centenas, la cantidad. ¿Sí? Ese no está refiriendo a uno que tiene un cuadrado que tiene una barra y atrás de esa barra está un tipo de frito. Sí, ese es el abaco. ¡Ah! Ah, ¡Joda! ¿sabían? Yo cuando estaba en la Yo la aprendí en la universidad, caricatura, yo pero no nunca entendía las conversiones. O sea, porque yo a mí me nunca entendí habían esa dicho cosa. que, ¿no es cierto?, que 10 unidades hacen una decena. Pero yo me lo sabía, o sea, como que yo me lo sabía de memoria. Pero es distinto cuando yo lo hago vivenciar a los niños a través del ábaco, que se den cuenta que 10 argollas de las unidades equivale a una en las decenas. Y 10 argollas en la decena equivalen a una centena. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Que lo que requerimos ahora para poder avanzar en la sociedad son personas que sean capaces de construir su conocimiento. ¿Sí? Personas que puedan seleccionar, organizar, procesar la información, tener un pensamiento crítico y no autómatas, ya que repitan como loritos nomás y que no. Por eso, ¿cuáles son las competencias que tienen que desarrollar, que se tienen que desarrollar en la actualidad de los niños? Son las competencias de tipo técnica, que le van a permitir aprender a conocer, ¿no es cierto? Las metodológicas, que le van a permitir aprender a hacer, saber hacer. Las competencias de tipo personal, que me van a permitir aprender a ser persona. Y aprender a convivir, ¿no es cierto?, que son de tipo participativa. O sea, lo que necesitamos es saber hacer, saber ser y saber estar. ¿Queda claro? Sí, profe. Súper claro, Sí. profe. Sí, profe, gracias. ¿Mm? Todo clarito. Entonces se van a ir pensando para la casa la importancia para lograr el conocimiento, ¿no es cierto? También es, lo que estamos viendo ahora es cómo se reconstruye el conocimiento a partir de la lectura y la escritura. Y la lectura y la escritura es una forma de comunicación, o sea, es comunicación.
¿Sí? Sí. Por eso, o sea, se necesita también, finalmente, ¿no es cierto?, seleccionar, organizar y procesar la información y, por lo tanto, necesito también personas que sepan escuchar, que sepan hablar, que sepan leer y que sepan escribir. ¿Ven? Ya mis niños, ¿qué hora es? Hoy se pasó la hora volando. 11:17. Ya. Son las 11:15. Oh. Sí. Ya mis niños, espero que estén bien. Recuerden que tienen que hacer la presentación, ¿ya? Para que lo vayan completando y así yo pueda irles comentando también. Ya, profe. Y voy a subir también la guía de aprendizaje, el programa y cualquier información también está a través de los foros. El foro de presentación es para presentarse y yo puse otro foro de consulta. El foro de consulta es por si tienen dudas, comentarios de la asignatura, cualquier dificultad a través de ahí. Ya, profe. ¿Ya? Ya, profe. Ya, se me cuidan, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el otro miércoles si Dios quiere. Gracias, te igual, que descansen. Cuídese usted Ya, igual. Chao. Gracias, Cuídate, profe. profe. Chao. Chao, chao. Adiós. Chao.